Bueno, hola a todos. Silvina, ¿por qué no te veré? No te estoy viendo, pero... ahí está. Bien. Bueno, vamos a ir comenzando. La tenemos a la queridísima Maribel a cargo de ir dándole entrada a la gente que se va acercando. Esto ya es como el cuarto debate que organiza nuestra Cátedra de Derecho Público Provincial y Municipal sobre los temas vinculados a la reforma de la Constitución de Mendoza. Y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, por lo menos desde la época, bueno, no, de Iglesias y de Paco Pérez, nos vamos a reunir a debatir sobre la base de un proyecto que se ha presentado. Proyecto que admitirá todo tipo de observaciones y de exposiciones por parte de nuestros invitados, pero lo cierto es que es el arranque de un posible debate. Muy brevemente, solo para explicitar cómo nos vamos a manejar en estas 2 horas y dándole las gracias a todos los que ya están y a los que están entrando, los integrantes de nuestra cátedra, que son nuestro profesor adjunto Edgardo Valenzuela, nuestra jefa de trabajos prácticos, pero que sabe más que todos nosotros, que es la Silvina Barón, nuestro ayudante diplomado, que sabe más que todos nosotros, que es Ezequiel Canepa, y nuestro profesor adscripto desde hace ya 3 años, que es Sergio Bruni. Se van a referir durante 5 minutos a una presentación general del tema del proyecto. Después de eso, le vamos a dar la palabra también por 5 minutos a los profesores que nos acompañan, que son profesores de la casa y que están plenamente identificados además con los procesos constitucionales de Mendoza. Por lo menos tengo ya anotados a Alejandro Pérez Gualde, a Gustavo Castiñeira, y está también por ahí, lo vi, a Federico D'Angelo. Todos van a tener 5 minutos para una especie de presentación general sobre el tema. Todos los que son profesores, sean de la cátedra, sean de la casa, van a tener 5 minutos para una presentación general. Después de eso, vamos a entrar más en debate, tratando de no hablar más de 1 minuto cada uno. Yo me va a tocar el desagradable papel, pero que siempre lo hago con tanto gusto, de coordinar el debate, o sea que se van a salvar. No busquen la almohada, yo no voy a hablar. Así que bueno, gracias de nuevo a todos por acompañarnos y vamos a ir arrancando. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Edgardo Valenzuela. Por favor, Edgardo, adelante. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alberto. Saludos a todos. Bienvenidos al cuarto foro de actualización de la cátedra. Bueno, sobre el análisis del proyecto de reforma de la Constitución de Mendoza, vamos a analizar los 4 ejes fundamentales que establece el proyecto de Suárez. El primer eje, la autoridad política. El segundo eje, garantizar el equilibrio fiscal. Y el tercer eje, establecer el sistema de la doble vuelta o balotaje. El cuarto eje, la consagración de la autonomía municipal y la modificación de los distritos electorales. En general, considero al proyecto de Suárez que tiene una visión muy limitada de la democracia, digamos, propia del siglo XIX, ya que inviste al Ejecutivo de un mayor poder autoritario, disminuyendo de manera proporcional el poder democrático de la sociedad. Instituye un sistema de frenos y contrapesos desbalanceado, a mi entender, hacia el Ejecutivo, disminuye la soberanía y la participación popular y no supera el concepto de constitución como limitadora del poder constituido. En el primer eje, si analizamos el presupuesto provincial, no es cierto que la austeridad política venga de esta reforma, ya que se pretende recortar el presupuesto del Poder Legislativo
y eliminar las elecciones de medio término. Lo primero, estableciendo el sistema bicameral. Tenemos que decir, por ejemplo, el presupuesto que encontré para análisis fue el del 19, y el gasto que mayor ha crecido en todo este tiempo, los 4 años anteriores, es el gasto de la deuda pública, que tiene un mayor crecimiento, el 77%. Seguridad, por ejemplo, 67%, bienestar social, 11%. Las erogaciones, si nosotros vemos las erogaciones totales de las jurisdicciones de la administración pública, sobre un total del 100%, 6 jurisdicciones presentan solo el 4% de las erogaciones. Entre ellas el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, 1.253 millones, el Poder Legislativo, 1.107 millones, la Fiscalía de Estado, 261 millones. O sea que es muy menor la austeridad que se logra desde este punto de vista. Entonces, se busca, para lograr la disminución del gasto, como dice el proyecto, se busca adoptar el sistema legislativo unicameral, reduciendo los representantes del pueblo de 86 a 48, suprimiendo las elecciones de medio término. Y consideramos que esta situación limita la participación popular a través de la participación más grande que hay, es a través del sufragio activo y pasivo. También limita la soberanía del pueblo, que se hace efectiva a través del poder de mando del conjunto social como menos representantes, y viola el principio de verificación de la voluntad popular en las elecciones de medio término. Otro tema importante es el famoso equilibrio fiscal, que lo hemos oído nombrar varias veces en los años pasados. Se sienta el principio constitucional con este equilibrio fiscal, a nuestro criterio, de realizar todos los ajustes presupuestarios que hagan falta, dependiendo de la situación económica de cada ejercicio y variables ajenas a la administración. Se dejaría de esta manera de cumplir obligaciones propias del Estado en materia de salud, educación, seguridad, frente al pago de la deuda pública. La Constitución de España establece que lo primero en pagar es la deuda pública. Primero el pago de la deuda pública, disminuir los sueldos de los empleados públicos, como se ha hecho al no pagar el aguinaldo, no convocar las paritarias, violación de derechos y obligaciones de esta manera, posibilidad de generación irresponsable de la deuda pública. El sistema de la doble vuelta o balotage. Esto viene del sistema francés de Napoleón III. Debido a la ampliación del sufragio, se crearon nuevos partidos en este país, sobre todo en las clases inferiores. Es un método, a nuestro criterio, de impedir el acceso de las clases populares al poder. En Alemania, por ejemplo, un partido de la clase inferior debía conseguir el 50% so pena de no obtener representación. Se confunda de esta manera legitimidad de origen con en el cargo, a través del sufragio, con legitimidad de ejercicio. Esto se aplicó en la Argentina con la NUCE en 1972, en las elecciones del 76, y también a través de la reforma del 94, que plantó este mecanismo. Este sistema está en 4 provincias mendocinas. Por último, el tema de la autonomía municipal, estoy de acuerdo con esta disposición, pero no lo estoy en la división electoral y política en 5 distritos electorales. Se elimina Maipú del actual segundo distrito y se lo coloca en el tercer distrito, llamado Gran Mendoza, que integra con Godoy Cruz, Luján y Maipú. Y se crea un 5º distrito denominado Valle de Uco, compuesto por Tunuyán, San Carlos y Tupucán. Ahí terminamos esta breve introducción. Bueno, gracias, Gerardo. Después vamos a... por supuesto va a haber después intervenciones para ampliar y para chequear. Simplemente esto es una presentación general. Veo que te encantó el proyecto. Bueno, le damos ahora la palabra a Silvina Barón Noll, que quiero aclarar también, junto con Edgardo, junto con Sergio, con Ezequiel, ha sido el gran motor, la gran promotora y la entusiasta animadora de estos debates. Silvina, te escuchamos. Gracias, Alberto. Muy buenas tardes.
antes de tomar bien en punto los 5 minutos que tengo para compartir con ustedes, quisiera destacar 2 cosas preliminarmente. La primera es poner en valor esta actividad de la cátedra, que como bien señaló Alberto, comenzó ya con una inquietud en vista a este proceso constituyente que de algún modo se ha iniciado con la presentación el 11 de agosto del proyecto que hace el Ejecutivo ante la legislatura. Ya la cátedra, inquieta, el año pasado, con estos foros de actualización, había puesto sobre la mesa, de modo abierto, participativo, plural, una serie de temas que en definitiva están siendo objeto de tratamiento en este proyecto que se ha presentado. Se discutió específicamente y de modo amplio y serio el tema de la unicameralidad y de la bicameralidad. Tratamos también en otro de los encuentros todo lo que tenía que ver con el precedente UCD y esta revisión entre signos de interrogantes en el plenario Félix y todo el concepto que implica en relación al referéndum sobre la mayoría de electores que se determina en la Constitución. Y en el último encuentro analizamos nada más y nada menos que todo lo que tenía que ver en definitiva con el carácter de las votaciones secretas, apelando a la publicidad de esas votaciones, apelando a la reforma del artículo 83 de la Constitución de Mendoza y poniendo también sobre la mesa una serie de temas que de no prosperar en un proyecto de reforma parcial de nuestra Constitución pudieran ser viables a través de el otro mecanismo que prevé nuestra Carta Provincial, como es el de la enmienda. La verdad que, bueno, dicho esto, ahora sí, en forma concreta, quiero compartir con ustedes los temas, las reflexiones que me suscita el presente proyecto. La verdad que tengo quizá una crítica general en lo que hace a la motivación. Concuerdo, quiero aclarar, con la necesidad de la reforma, porque necesidad sabemos que no es conveniencia, es necesidad en los términos del 221, y entiendo que siendo nuestra Constitución una Constitución que tiene más de 100 años, no es necesaria su reforma por el solo transcurso del tiempo, sino porque en ese siglo se han suscitado muchísimos cambios que resulta, diría, necesario que exista esa concordancia entre la realidad jurídico, político, institucional y lo que está arreglando una norma, en este caso la Carta Fundamental de Mendoza, como máxima expresión normativa de este proyecto político que hoy la comunidad mendocina presenta. Es decir, concuerdo, y todos ya conocen mi opinión, en que es necesaria la reforma. No sé, no estoy muy segura acerca de la oportunidad. La verdad que no podemos quedarnos que aunque este es un momento crítico desde lo sanitario, desde lo económico, pueda no ser atendido, porque la verdad que estamos acostumbrados a vivir de crisis tras crisis y entonces a veces pienso que nunca sería la oportunidad. Dicho esto, analizando concretamente el proyecto, dentro de los considerandos, se alude al inicio respecto de esta necesidad de, y lo quiero leer, superar lo que han denominado desde el Poder Ejecutivo un proceso abierto e inconcluso. No creo que estemos en presencia de un proceso abierto e inconcluso. Creo que en esta nueva gestión, como ha ocurrido en gestiones anteriores, se está tematizando el tema de la reforma, se ha instalado políticamente y se abre un posible nuevo proceso constituyente en el que revisaremos distintos temas a partir del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Creo también, en relación concretamente al artículo 2, cuando trata todo el tema de declaraciones, derechos y garantías, que resulta, a mi juicio, innecesario incluir un artículo que incorpore los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, porque somos un Estado federal, porque existe un principio de supremacía constitucional en virtud del cual todos los derechos que están receptados en nuestra Constitución, a los que le sumamos la cantidad enorme de derechos reconocidos y contemplados en todos los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, hacen que los mismos tengan validez y eficacia en cada una de las provincias, porque somos un Estado federal.
Sí me parece interesante la recepción que propone el artículo, tanto de habeas data, habeas corpus y amparos. Nosotros sabemos que hace poco se ha reformado nuestro Código de Procedimiento Civil y ha sido, por ejemplo, incorporado concretamente el Instituto del Amparo. Es decir, que en relación al tema de las garantías me parece pertinente la propuesta. Lo mismo que en relación a mecanismos de democracia semidirecta, donde nuestra Constitución, ya de avanzada, la de 1916, establecía el referéndum dentro del proceso de reforma. En relación al régimen electoral, sí celebro que se incorpore el principio de representación territorial, sumándose al poblacional. Era una carencia muy marcada que teníamos en cuanto al régimen electoral. Y en cuanto a la limitación a un solo periodo respecto de las reelecciones, hace rato que también venimos expresándonos en favor de poner límite a las reelecciones indefinidas que se presentaban como una tensión contra la imposibilidad del Ejecutivo de ser reelegido. Quizás en un sentido equilibrado podríamos haber apelado a una sola posibilidad de reelección para todos los cargos electivos. Concretamente, en relación a la parte orgánica, me parece que queda muy amplia la fórmula de en cada uno de los poderes al señalar que se reformularán las atribuciones del órgano, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, para poder eliminar aquellas que han quedado en desuso constitucional. Me parece demasiada amplia la fórmula empleada y que sí debería ser precisada en la discusión legislativa. En cuanto a los órganos extrapoderes, hace rato que venimos señalando la importancia de que desde la técnica normativa, por ejemplo, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, no formen o no estén dentro de la sección destinada a Poder Judicial. Pero creo que esta cuestión de técnica normativa no ha impedido a cada uno de los órganos extrapoderes perfilados para la provincia de Mendoza desempeñar su función más propia, ya que sería una cuestión también de carácter más accesorio. Y en el caso de abordar los órganos extrapoderes, no podemos limitarnos solo a Fiscalía de Estado y a Tribunal de Cuentas, sino que hay otros importantísimos órganos dentro del diseño constitucional para poder ser actualizados. En cuanto a, y para ir en esto concluyendo, evidentemente dentro de lo que es el análisis político, jurídico, técnico-jurídico del proyecto, sin lugar a dudas, con la instalación del sistema unicameral, con la eliminación de las elecciones de medio término y con esta forma destinada a la elección del Poder Ejecutivo, queda en claro a la vista que se refuerza el Poder Ejecutivo frente a los otros poderes del Estado. Concretamente, en relación al tema que tanto ha dado que hablar, relativo a unicameralidad y bicameralidad, en mi caso particular, cualquiera de los dos es viable en la medida que se contemple, como el proyecto sí lo trae, la representación territorial, en este caso de los departamentos. Y no poner el foco, que el argumento sea una cuestión de gasto político, porque creo que es más simbólico que real. Hemos tenido experiencia bajo un sistema bicameral de economías gestionadas por la vicegobernadora que acompañaba al gobernador Cornejo en el periodo político anterior, en la gestión anterior, donde gracias a esas economías se pudo realizar nada más y nada menos que ese edificio fantástico de la legislatura, complementario al histórico edificio donde actualmente funciona. Bueno, muy brevemente, solo algunas líneas, quedan más consideraciones, pero podrán ser desarrolladas a lo largo del debate. Muchísimas gracias. Gracias, Silvina. Pedimos, por favor, tratar de mantenerse dentro de los 5 minutos. Tenemos gente estupenda que nos está acompañando, varios jóvenes que también les vamos a dar la palabra enseguida. Está también por ahí el ex titular de Derecho Político de la UNCUYO, el doctor Rodolfo Díaz, también ex convencional constituyente. Le vamos a pedir al Chango también dentro de un ratito, cuando le llegue el turno a los profesores, que nos dé su visión. Y ahora escuchamos al doctor Sergio Bruni con sus 5 minutos. Sergio, adelante.
Sergio, el micrófono, activa tu... Gracias, Alberto. Ahí estamos. Gracias, Sí. Alberto, a los compañeros y a la compañera de la cátedra. Es cierto lo que decía Silvina, nuestra cátedra hace un año que viene, cuando estábamos sin la virtualidad y sin la pandemia, que veníamos tratando todos estos temas, que bueno, hoy ya tienen un cauce tipo institucional concreto. En esta primera intervención voy a ser lo más breve posible. Espero, Alberto, que me sobren unos minutos y se los concederé a otro. Yo creo que estamos a veces hablando de un proyecto como si fuera un proyecto del gobernador Suárez. Hay dos modos que nosotros conocemos de tratar un proyecto, que tiene varios pasos. Yo me quiero referir a eso. Hemos tenido experiencias en las que Alberto ha participado con el emérito doctor Carlos Ewes y otros profesionales y catedráticos en comisiones previas con otros actores políticos. Y esta es una experiencia distinta, es un proyecto inicial, una base para empezar a discutir, que tiene, para mí, creo que para la cátedra, para la Universidad Nacional de Cuyo, un sello de calidad, que esa base está redactada por el doctor Víctor Ibáñez. No voy a hacer el panegírico ni voy a leer sus antecedentes, pero entiendo que es alguien que nos brinda la garantía que es un proyecto que establece puntos a discutir serios, profundos, razonables. De eso se trata el abordaje de una constitución. Bueno, se eligió este camino y no está mal, sobre todo teniendo en cuenta quién es el escriba, como decía recién Víctor, que hasta el año pasado compartimos una cátedra. Por tanto, lo que me parece que tenemos que entender eso. Hay una base. Yo no creo que sea un proyecto donde se anule el Estado de Derecho, donde pasemos a una dictadura del Poder Ejecutivo, como por ahí se insinuó, no digo dictadura, pero la concentración absoluta de poder. Es un proyecto, hay que discutirlo ahora en la legislatura, donde hay que buscar ahí los consensos. Ninguna constitución, que es mucho más que nuestra Carta Magna, es un proyecto político, un proyecto institucional que se hace para 50 o 100 años. Los partidos políticos tienen que ir buscando los consensos a través del diálogo y en función de esa base declarar la necesidad de la reforma. Después vendrá otro paso, que es la participación popular de los electores en el plebiscito para ver si votan afirmativamente o negativamente. Tercer paso de un gran debate también, porque se hace con una elección parlamentaria. Y luego los constituyentes, que finalmente son los que van a ir tratando cada uno de estos puntos. Me parece que por ahí hay cierto apresuramiento en decir, bueno, sí, no, estamos en contra, estamos a favor. Bueno, sí, pero entendamos que el camino es muy largo y yo rescato en esta primera intervención que lo haya enviado el gobernador Suárez, que lo haya escrito un catedrático de la talla de Víctor,
pero además que el gobernador haya renunciado a la posibilidad de la reelección, que siempre fue, lo sabemos, un obstáculo para un debate primero en el Parlamento. Así que bueno, con esto hago mi primera intervención y bueno, me pasé 30 segundos. Gracias. Gracias, Sergio. Muy bien, has cumplido, pero muy bien. Yo pensaba darte unos minutos más, porque como soy medio obsecuente y sabía que ibas a rescatar el mérito del proyecto, digo, no, yo con el Sergio le doy unos minutos más. Bueno, lo escuchamos ahora. Después lo haré. Bien, tendrás derecho a crecer, como dicen los abogados. Ezequiel, te escuchamos, querido. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Se escucha, ¿verdad? Sí, bien. Yo voy a rescatar eclécticamente algunas cuestiones positivas que han ido marcando quienes me precedieron en la palabra y aparte hay gente que me va a seguir en la palabra que sabe mucho más que yo. Eso es lo bueno, de ser un poco más cara dura. Pero yo creo que el proyecto tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Tomo lo que decía el doctor Bruni de esta puesta en discusión política de un proyecto de reforma constitucional que siempre han quedado solapadas por una gran cuestión que hoy en principio no está, que es el tema de la reelección del gobernador. En principio, con la autoexclusión, no habría óbice para la discusión política. Bueno, es un elemento importante a destacar. El otro aspecto que tomo de lo que dijo la doctora Barón respecto al proceso constituyente abierto, queda algo que es la doctrina del caso Félix, que distinguió la Corte en un lugar donde no debió distinguir, y la salvedad y a veces la tendencia a hacer recursos que no distinguió el constituyente permitiría a lo mejor otro leading case que la Corte después resuelva qué entendemos con el 221. Pero bueno, salvada la cuestión, es que hay que sentarse a discutir de una buena vez por todas. Es cierto lo que dice Sergio, que es un proyecto. Bueno, pero el proyecto, por más que haya sido escrito nada más y nada menos que por el ministro de Gobierno, que todos sabemos su solidez técnica y académica, el proyecto deja de lado una cuestión muy importante, que es todos los aportes que se hizo en el proceso de participación ciudadana y académica en la propia legislatura. Es decir, el proyecto que envió el gobierno que sucedió al anterior de su mismo partido político, deliberadamente dejó de lado toda una gran masa de aportes académicos y técnicos que están en la legislatura. Y se perdió de enriquecer este proyecto, que corre el riesgo, como todo proyecto, sabemos, que sea aprobado sin discusión y que queden solamente temas, que es lo que plantea el proyecto de reforma. Y al plantear temas, deja un amplio margen interpretativo a la Convención Constituyente que no hace definiciones. Ya se han expedido sobre algunos temas, pero vamos a algunos puntuales. La cuestión de la autonomía municipal. Fue muy bonito, citó directamente el artículo. ¿Autonomía municipal para quién? ¿Para los 18 departamentos? Está bueno, no podemos modificar en tiempos, no sabemos si hacemos la vendimia, mucho menos vamos a modificar la marcha. Pero, es decir, la autonomía solamente es para los 18 departamentos y los distritos, y el resto de los habitantes o del resto de las villas, ciudades, poblaciones, no tienen el derecho al autogobierno o a tener un régimen de gobierno distinto al sistema departamental, que está en crisis. Bueno, es una cuestión que me parece que el proyecto obvió y prefirió mantener el status quo. Si uno mira el proyecto de representación de la legislatura unicameral, los representantes son los departamentos. O sea, la legislatura tiene que estar pensada en base a la conformación del criterio departamental o municipal, mejor dicho. O sea que el primer punto negativo que yo veo es exclusivamente esto.
No hay definiciones específicas del tema, si lo deja planteado para que después la convención debata o no. El tema de los órganos extrapoderes, sí, bueno, agrupémoslos, pero hay que redefinir las funciones de muchos órganos extrapoderes como el Tribunal de Cuentas o el Fiscal de Estado, o eventualmente algunos, creo que Fede se va a expedir sobre otro. Mecanismo de participación, bueno, ni hablar del Ministerio Público. Mecanismo de participación ciudadana. Han quedado así como muy solapados, y me parece que en el siglo XXI la democracia semidirecta va mucho más a la vanguardia de lo que iba hace 60 o 30 o 20 años atrás. Parece que el proyecto pegó un volantazo en ese sentido y dejó solapado un montón de temas que son de vital importancia a la hora de la representación política. No concuerdo, y con esto cierro porque vamos a debatir seguramente con este tema, creo que lo tocó Edgardo también. Yo estoy de acuerdo con el gobernador en cuanto a achicar el costo de la función política del Estado. Pero me parece que se equivocó de enfoque, porque achicar o plantear una reforma para achicar un poder que representa el 2% del presupuesto provincial, evidentemente es como más para el discurso que para la praxis en realidad. Me parece que hay muchos centros de consumición de recursos del Estado que están ociosos. Y me parece que la reforma constitucional, la reforma institucional, que es un aspecto positivo de este proyecto, habla de reforma institucional, creo que debió encarar más a reducir a lo mejor los costos de la estructura del Poder Ejecutivo y no del sistema legislativo. Cuanto más achico el sistema legislativo, más achico el proceso de representación política y más acorto en la llegada a las necesidades de todos los habitantes de Mendoza. Dejo planteadas estas cositas y bueno, después seguramente iremos charlando sobre esto. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Sí, quiero destacar, me gustaría, porque lo ha dicho tanto Sergio como Silvina como Ezequiel, este es un proyecto, pero bueno, hay que discutir el proyecto y hay otras fuerzas también en juego. Veo que está también acompañándonos Adolfo Bermejo. Hola Adolfo, un gusto verte. Después te vamos a pedir también tu opinión. Y ahora vamos a escuchar a el doctor Alejandro Pérez Walde, profesor también titular de Derecho Público de la Casa. Adelante, Alejandro. Estaba muteado, hay que hablar con los verbos modernos ahora. Bueno, primero que nada, mi agradecimiento a esa cátedra, a sus integrantes, a quien la encabeza por esta invitación. Muy linda, y además veo que ha sido de mucho éxito, hay más de 50 personas participando, así que bueno, agoto ahí mi saludo y mi agradecimiento. Creo que el proyecto, obviamente, tampoco podemos pedirle que haga demasiado detalle, porque el detalle teóricamente lo va a armar la Convención Constituyente, son ellos quienes van a discutir los contenidos. El proyecto debe plantear cuáles son los temas, objeto necesario de reforma. Pero en este proyecto se va un poco más allá, entonces se entra, por ejemplo, en el reparto de cuántos representantes va a tener, o tendría, o sugiere que deben tener cada uno de los departamentos. Es positivo que le asegure uno por lo menos a cada uno de los departamentos o de los municipios. Se queda corto, creo yo, en que debió haber abierto la posibilidad de que puedan ser representadas comunas de gran relevancia. Tenemos muchas comunas de gran importancia que, bueno, Alberto Monbrún las ha trabajado, creo que hasta una por una. Lo de unicameral o bicameral, voy a coincidir con Silvina, no es algo crucial, pueden ser dos, pero lo que no pueden ser es dos para la misma cosa, dos para el mismo concepto anterior. Y en el nuevo concepto creo que se queda corto, porque entonces al final vamos a meter en una el mismo concepto anterior, cuando acá creo que es la oportunidad de abrir bancas para participación política por temas. Si vamos a discutir de educación, hay determinadas personas que las quiero presentes en el lugar donde se va a decidir. Si vamos a discutir de ciencia y tecnología, algo parecido. Creo que en eso se queda en lo viejo, o sea, la Constitución es un pasado de plumero que no llega a fondo a donde creo yo que debimos haber avanzado.
produce sí una concentración de poder. No creo que sea el poder ejecutivo nada más, pero hay una concentración de poder, sin duda, una concentración de poder a la que se le agrega esta nota de que por 4 años no va a haber ninguna compulsa. Yo no es la primera vez que lo digo, ya lo dije en algún momento. Este fue uno de los fracasos de la reforma de la NUCE del 72. Si nosotros hubiéramos tenido elecciones en marzo del 75, ya hasta la configuración de lo que era el Frejuli de aquella época ya era distinta. O sea, ya nos hubiera hecho a lo mejor algo o alguna salida que impidiera lo que vino a ocurrir un año después, la tragedia del golpe del 76. Era mucho 4 años sin tocar nada. Eran muchas las cosas que cambian en 4 años. Entonces yo no tocaría ese aspecto. Creo que la política tiene que revitalizarse en esos periodos cada 2 años. Piensen ustedes que en Estados Unidos cada 2 años cambia el 100% de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Así que creo que es un error eliminarlas de medio término. Y también creo que lo que no profundiza es en materia de controles. Habla de los mismos controles que ya están y con independencia que ya tienen. No le vamos a cambiar el lugar, nada más. Lo sacamos del Poder Judicial y lo vamos a poner en otro capítulo. Creo que también ahí se queda corto. Necesitamos nuevos sistemas de control, hay nuevos procedimientos de control y sobre todo habla de participación, pero no da instrumentos de participación. No sugiere instrumentos y mecanismos eficaces de participación. Tienen que haber instrumentos de participación porque si algo hoy está en crisis absoluta es el partido político como instrumento de participación. Entonces hay que abrir canales, yo no digo eliminar partidos políticos, pero hay que abrir canales de acceso a organizaciones sociales, a organizaciones económicas y culturales que la provincia de Mendoza tiene y que son fuertes. Vimos nosotros a principios de este año cómo el acuerdo de partidos políticos que llegaban a más del 90% de representación de la provincia no pudieron hacer marchar una reforma de una ley como la 7722. Y se cayó por la acción de organizaciones sociales fundamentalmente. Entonces, creo que ahí es donde hay que avanzar y sí aprovecharía para despegar de las elecciones nacionales a las elecciones mendocinas, haría la solución cordobesa, ellos eligen y no van en una sábana o en un mensaje o en una misma campaña que se paga, se liquida y se instrumenta y se da contenido desde Buenos Aires. Entonces, creo que de una vez por todas, son varios los países que esto lo prevén, Brasil es uno, Uruguay es otro, despegar las elecciones del gobierno federal respecto de las del gobierno de la provincia. Después se puede discutir si en los municipios se puede hacer algo así. Bien, y en cuanto a derechos yo no me gastaría ni en discutir derechos, mucho menos en poner que va a ser democrática, o es que podríamos poner que no vamos a ser democráticos. O sea, me parece una cosa, o cuál derecho humano podemos suprimir. Es más, podemos meterlos a todos y después el Congreso de la Nación sí puede denunciar algunos tratados con las mayorías que necesita según el 75, inciso 22. Se nos vacía la Constitución. Yo ahí ni me gastaría. Sí en los instrumentos de control y en los instrumentos de participación y en un instrumento nuevo que todavía viene juntando fuerzas, pero que es muy importante, que es esta oficina de acceso a la información y de transparencia y de ética pública. Esa oficina que hoy está, creo que Gabriel Balcells, bien, Balcells miró, eso hay que llevarlo a nivel constitucional, eso sí, porque a veces le falta fuerza al tener nada más que una contextura exclusivamente legal. Y se me acabó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a escuchar ahora a Gustavo Castiñeira y después vamos a pasar a los juniors. Así que, Gustavo, gracias por acompañarnos. Un gusto verte y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alberto. Me adhiero a la felicitación que te hizo llegar Alejandro, tanto a vos como a tu cátedra. Me parece que es muy importante que quienes sentimos el derecho y de alguna manera desde hace tantos años andamos incursionando en lo académico, podamos tener un espacio de reflexión. Voy a hacer referencia a algunos aspectos generales. No tengo duda de la necesidad
de ajustar la constitución provincial, dejando bien en claro que, bueno, con Alberto, quienes no lo saben, desde hace más de 30 años estamos recorriendo este tema. Hace más de 30 años recorrimos incluso todos los departamentos de la provincia promoviendo una reforma constitucional que terminó fracasando por falta de consenso popular. Y de ahí Gustavo, tal vez haya un problema sobre con... la... Hola, ¿ahí se escucha? Ahí escuchamos, dale. Ah, bueno. No, le estaba haciendo referencia que hace más de 30 años que estábamos recorriendo con vos y con muchos amigos este tema de la reforma de la Constitución provincial. Si algo yo he llegado a la conclusión, al principio tenía un convencimiento demasiado extremo de esa necesidad de la reforma, hoy por hoy estoy seguro que se puede gobernar bien con nuestra Constitución de 1916 y nada nos asegura que se pueda gobernar bien con una Constitución reformada. Creo que son aspectos distintos. Pero quiero hacer mención a la oportunidad. No voy a ser original, en este tema, pero sin duda estamos viviendo una crisis mundial que es de contenido y de alcance todavía desconocidos. Han habido muchas veces en la historia de la humanidad, han habido muchísimas epidemias, nos han acompañado el crecimiento de la humanidad, y epidemias que han diezmado la población en Europa y en nuestro continente. Pero esta es la primera vez que una pandemia paraliza al mundo y nos hace ver impactantes cambios en lo político, en lo jurídico, en lo institucional, en lo económico, en lo cultural, que a mí me hace pensar que estaríamos probablemente a las puertas de un nuevo tipo de constitucionalismo, porque los impactos que han habido en el mundo son muy grandes, y en nuestro país también. Estamos en una crisis donde hay temor, donde hay honda preocupación social, política, como decíamos, económica, con desocupación, y en el caso puntual de la República Argentina, en la mitad de lo que se ha llamado la grieta. Una grieta que lejos de cerrarse, vemos que día a día se profundiza. ¿Por qué traigo estos pensamientos tan negativos al análisis? Porque reformar la Constitución es la búsqueda de consenso. No hay un proyecto constitucional que pueda realizarse sanamente y con posibilidad de mantenerse en el tiempo si no surge de un consenso social y político. En este momento, con la mitad de esta crisis, donde vemos que es muy difícil debatir, yo me acuerdo de otros procesos donde, bueno, cuando estuvo Aldo Giordano al frente de la Fiscalía de Estado, pero procesos posteriores donde los partidos políticos se convocaron a 600, 700 organizaciones no gubernamentales para analizar y tener las opiniones. Es muy difícil cuando están frenadas muchos derechos, están limitados derechos hasta el derecho de circulación, cuando tenemos toque de queda, cuando uno observa un acrecentamiento de una centralización del poder muy grande en los poderes ejecutivos tanto nacional como provinciales como municipales. Realmente creo que es muy complicado. Escuchaba a unos legisladores estos días legisladores nacionales que se quejaban de lo difícil que es debatir en el Congreso de la Nación, teniendo tiempos limitados, y cuando en la búsqueda del consenso legislativo no solamente está en los discursos, sino en los trabajos de comisión. Bueno, creo que en este contexto va a ser muy difícil progresar en una búsqueda de consensos específicos. Siempre se ha hablado de un porcentaje más con una provincia donde
la tradición es contraria a las reformas, siempre se ha hablado de un porcentaje muy importante que de entrada está en contra de cualquier proyecto de reforma constitucional. En este consenso, donde además en esta búsqueda de consenso, donde estamos en un contexto con tantas dificultades externas y donde la conflictividad social va a ir creciendo de acá a unos meses. No quiero ser agorero, pero creo que eso no, todos nosotros lo estamos viendo, no solo la crisis de la policía de estos días en la provincia de Buenos Aires, sino que ya salieron todos los gremios a pedir ajustes, la reapertura paritaria, donde hay un aumento muy grande bueno, la crisis económica en general. Me parece que no es el momento adecuado para avanzar en un proyecto de reforma de la Constitución. Más allá de coincidir con que siempre es bueno sentarse a dialogar, a debatir, y donde los temas que se han puesto sobre la mesa son sumamente importantes. En lo personal, no me gusta un sistema unicameral, me parece que el sistema bicameral en la provincia de Mendoza ha dado sus frutos. Por supuesto que me gustaría más que la representación del Senado fuera territorial y no que coincidiera con la de los diputados. Me parece que eso acrecentaría un poco la presencia, la descentralización política en la toma de decisiones y la presencia efectiva e igualitaria de los distintos departamentos. Yo no creo que lo que cuesta mantener las instituciones pueda ser equiparado a costo político, como se dice. Por ahí he escuchado a muy prestigiosos juristas, amigos, compañeros y entrañables desde el punto de vista afectivo, que hablan de la necesidad de disminuir la presencia política. Yo creo que al revés, habría que aumentar la participación política para combatir la concentración del poder que muchas veces se torna hegemónico en manos de los ejecutivos. Los otros aspectos que se están poniendo sobre la mesa, creo que es para debatirlo. No me gusta tampoco el sistema de suprimir las elecciones de medio término, que creo que son un termómetro político, un termómetro y un límite político, porque el único límite que la República Argentina ha dado relativamente sus frutos ha sido el de la decisión popular, el de poder cambiar un gobierno cuando ese gobierno no cumple con las expectativas de la población. Estas elecciones de medio término suelen ser un límite muy importante a los abusos del poder en general. No me convence, no me gusta mucho eso, pero no dejo de reconocer que son temas que se traen para debatir, para analizar. Hay muchos temas que están en juego. A mí me gustaría que entre los objetivos estuviera buscar un mecanismo para garantizar la independencia de los poderes, que haya un verdadero, que muchas veces se maneja desde el manejo de la caja económica que tiene el Estado. En la Nación hoy estamos utilizando el presupuesto del año 2018, que eso directamente, la ley de leyes, que implica un límite formidable al Ejecutivo, no existe. Todos son recursos que puede utilizarlo discrecionalmente el Ejecutivo Nacional, y en las provincias pasa lo mismo. Creo que hay muchos temas que podemos analizar, debatir, buscar consenso, pero en este contexto, en esta coyuntura, me parece que es imposible. Gracias, Gustavo. Y yo lo dejo como pregunta, no solo para Gustavo. Cuando hablamos de representación territorial y hablamos de bicameralismo, ahí tenemos que resolver una cuestión a priori que es muy importante, y que es la equiparación lineal y matemática entre municipios de 10.000 habitantes y municipios de 300.000. Y el peligro que significa la representación uninominal que podemos ver en Santa Fe, en Salta y en Catamarca, por lo menos, donde el que gana con el 40% de los votos se lleva el 100% o el 90% de los cargos. Ese es un tema que dejo planteado para la repregunta y para que lo analicemos después. Vamos a escuchar ahora a dos de nuestros jóvenes investigadores de las cátedras de Derecho Constitucional. Primero, Federico D'Angelo. Federico, por favor, y después le vamos a dar la palabra a Anabela Village. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha ahí.
Sí, se escucha, Federico. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, muchas gracias a la cátedra, a Silvina, a Ezequiel, por la invitación. Bueno, yo, la idea mía era estar como oyente hoy, pero vamos a hacer un pequeño aporte. Voy a insistir con un tema que ya he propuesto en otras charlas que se han dado durante el transcurso de estos últimos años. El tema es lo que Ezequiel ya adelantó, que es la institución o el Instituto del Defensor del Pueblo, pero a nivel provincial. Es decir, creo que es una oportunidad para Mendoza de tener un defensor del pueblo, tal como muchas provincias gozan de este instituto. Y no solo provincias, también lo tienen municipios a la figura del defensor del pueblo. De hecho, cada vez son más los municipios que tienen a este órgano, que bueno, que podría llegar a calificárselo por allí como un órgano extrapoder dentro de alguna de las corrientes sobre su naturaleza jurídica. A ver, es un tema que puede por ahí parecer poco trascendente o poco importante, pero creo que Mendoza, como provincia, debe ponerse al nivel de otras. Y también creo que esta institución, que tomó su gran impulso con la reforma de 1994, en su artículo 86, ¿por qué no Mendoza tenerlo? Y a ver, no solamente desde el punto de vista de que el defensor del pueblo tiene como misión la defensa y la protección de los derechos humanos, sino vayamos a la última partecita de las funciones que prevé este artículo a nivel nacional, que lo podríamos traspolar a nivel provincial, por supuesto, atendiendo a la naturaleza propia de la provincia, ¿sí? A las características sociológicas, etcétera, que refiere al control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Creo que desde ese punto de vista es una oportunidad interesante para tener en cuenta, ya que de vez en cuando, ¿sí? no se realiza este análisis. A ver, está bien, podemos llegar a decir que hay ciertos órganos, o hay otro órgano específico en la provincia, que va a llevar a cabo este control. Pero en la nación también lo está. Es decir, no implica una superposición de funciones. Creo que como un primer lineamiento, dejo ya esta idea de analizar la temática de la inclusión del defensor del pueblo a nivel provincial y reforzándola en el sentido de que, a ver, si tenemos un defensor de las personas con discapacidad, un tema que también es poco conocido en la provincia de Mendoza, ¿por qué no tener la figura del defensor del pueblo a nivel provincial? Creo que con esto dejo ya abordado el tema propuesto, se lo puede debatir a posteriori, quiero ser lo más escueto posible, en realidad la temática en cuanto a su estudio se la puede despuntar desde diferentes ángulos, pero creo que como un primer acercamiento, con esto quedaría ya cerrada mi propuesta. Bueno, gracias Federico, después te vamos a preguntar a vos y también a Alejandro Pérez Walde el tema de los controles y también por supuesto a Silvina, que es nuestra verdadera experta en eso. La cuestión de los controles amerita un análisis importante en todos los términos y hay una experiencia en el derecho público sobre los organismos de control, por ejemplo, de servicios públicos que tienen que ver con participación o representación popular dentro de los organismos que controlan prestaciones de agua, de gas, de luz o de ese tipo. Eso yo lo dejaría ahí como una pregunta y vamos a escuchar ahora a Anabela Villach y después vamos a escuchar a Adolfo Bermejo. Anabela, adelante.
Buenas tardes, Alberto. Muchísimas gracias. Y bueno, antes que nada, felicitaciones por el armado del foro, por las exposiciones. Creo que en este momento es donde más se necesita escuchar opiniones de, bueno, sobre todo de gente que viene estudiando hace muchos años y con seriedad los temas. Así que, bueno, felicitaciones y siempre celebro que se den las discusiones en estos ámbitos. En particular, en realidad, yo es plantear un interrogante y aportar un poco de lo que vengo estudiando, ya que en esta oportunidad, si bien no está precisamente plasmado en el proyecto, me parece que es una buena oportunidad para plantearse el tema de los convenios internacionales que pueden celebrar las provincias, y bueno, concretamente en el caso de Mendoza, que es un tema que yo vengo estudiando desde hace un tiempo. La realidad es que Mendoza tiene una proyección internacional bastante amplia, o por lo menos así busca hacerlo. Porque tenemos no solamente, por supuesto, el tema de la viticultura, que ya está explotando y creo que cada vez crece más el sector, sino que hay diversos emprendimientos, diversas empresas, por ejemplo, el área de las pymes que no son tan pymes, en realidad, relacionadas con el tema de la tecnología, la información y el conocimiento. Entonces, me parece que esta es una muy buena herramienta que nos da la Constitución Nacional, que Mendoza, de hecho, le ejerce, es decir, ha celebrado diversos convenios con ciudades de países externos, con diversas empresas a nivel externo, todo esto firmados del sector público. Entonces, bueno, me parece una buena oportunidad para pensar, quizás si es oportuno, pertinente, necesario, incorporarlo y regularlo por la vía constitucional, si por lo contrario podemos hacerlo por la vía legal, ya que, a ver, el tema de hacerlo por vía constitucional tiene que ver con que quizás se puede llegar a hacer a devenir una especie de modificación del sistema de fuentes a nivel provincial. Sinceramente son interrogantes que me planteo y me parece una buena etapa para discutirlo. Sinceramente por esto, porque en realidad cuando yo me he puesto a estudiar estos temas o los convenios que he encontrado en la legislatura, que han sido aprobados, la realidad, bueno, y también porque en realidad también el tema no está cerrado doctrinariamente ni siquiera a nivel de la Constitución Nacional. Pero en Mendoza no tenemos esta materia regulada de cómo es el proceso de sanción de estos convenios, como sí quizá en otras provincias que no lo tienen regulado de manera exhaustiva, pero sí por lo menos en sus constituciones. Entonces, ya que me parece que es una herramienta muy valiosa y que, y que realmente tiene un objeto, que es servir al desarrollo tanto productivo, económico, cultural de la provincia, me parece que es una buena oportunidad para que pensemos, ¿vale la pena regularlo o no? Que bueno, humildemente creo que sí. Bueno, esa regulación, ¿podremos hacerla por vía legal o por vía constitucional? Yo como todo, pienso que el derecho no solamente es doctrina, que nos encanta estudiar a nosotros, evidentemente, pero sino que tiene que tener algún fin práctico. Y me parece que este instrumento, regulado de una buena manera, puede ser muy útil. Y sobre todo, ya que Mendoza se sigue expandiendo a nivel internacional, es prácticamente, si me gusta decir, quizá una política de Estado, porque vemos que hay una continuidad, a pesar de los diversos gobiernos, en que la provincia salga afuera, y eso ha venido tanto del sector público como de las organizaciones, como de los mismos empresarios. Entonces, por ahí, ya que estamos en esta etapa de que se está aprovechando, bueno, tomar el impulso y regularlo, para que no quede quizá a merced de una mera práctica. Así que, bueno, esta es mi humilde opinión. Me gustaría por ahí quizá pensar qué opina Silvina, Alberto, Alejandro, que obviamente que siempre los estudiamos a todos. Entonces, es un tema que estoy estudiando en particularidad y que me llama muchísimo la atención y creo que puede servir mucho para la provincia a nivel institucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabela. Y para cerrar esta primera ronda y ya después ir a las preguntas y van a ser más ping-pong y más breves las respuestas, le vamos a dar la palabra a Adolfo Bermejo. A todos lo conocen, no necesitamos presentarlo. Y es un gusto tenerte, Adolfo, con nosotros. Gracias y te escuchamos con atención. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien, Alberto? Sí. Bueno, en primer lugar agradecerte a vos, a Silvina, a Ezequiel, por la iniciativa, saludar a todos los participantes. Realmente valoro mucho esta posibilidad de discutir esta reforma en este ámbito. Algunos puntos. Primero, aclarar que participo a título personal, no lo hago en representación de mi bloque ni de mi partido. Por lo tanto, lo que pueda expresar acá son
son opiniones totalmente personales. Mi partido se está dando una dinámica de trabajo también con respecto a la reforma de la Constitución de Mendoza, pero bueno, algunas cosas podríamos poner en consideración. Puntos a favor: yo estoy a favor de que se empiece a discutir la reforma, más allá de la pandemia. Entiendo que esto no puede ser un impedimento para que avancemos en este y en otros temas. Si a nivel nacional se puede avanzar en reformas importantes, bueno, también se puede acá en la provincia. Me parece también que lo de la autonomía municipal, un tema que Alberto conoce profundamente y que lo hemos charlado en muchas oportunidades, es un avance importante. En ese sentido también me parece que habría que tener en cuenta la posibilidad de hacerlo por etapas y estar atento también a la situación de algunos distritos como Uspallata, como Palmira, Villa 25 de Mayo, que sin ser nuevos departamentos podrían tener una institucionalidad intermedia a modo de, como lo tiene la provincia de Córdoba. Por supuesto que estoy totalmente a favor de la representación territorial. Personalmente también entiendo que la legislatura tiene que tener 2 cámaras, que es importante la revisión de las leyes, que podrán tener más o menos legisladores, pero asegurándonos una representación poblacional y una representación en otra cámara que sea territorial, imitando un poco lo que ocurre en el Congreso de la Nación. Canales de participación ciudadana en los controles y en la parte ejecutiva es fundamental. En Maipú tenemos la pequeña experiencia del presupuesto participativo, que ya debe tener casi 20 años de trayectoria esa participación ciudadana, donde los vecinos del plan de obra pública definen cuál es la obra que quieren para sus distritos. Esto empezó con los distritos, después terminó por sectores como la cultura, como el deporte. Una experiencia pequeña, chiquita, de un departamento que creo que es importante por ahí replicarla en otros ámbitos. A favor todas estas cosas, para ser breve. Por ahí en contra, sí tengo que marcar que no me gusta cómo empieza esto. Digo, que esta reforma tenga que ver con achicar el costo de la política en la legislatura, no lo comparto. Me parece que no había necesidad de empezar esta discusión poniendo eso como el gran tema, como el gran título. Esta legislatura es de las más baratas que hay en el país, menos del 1%, recién hablaban del 2% del presupuesto provincial, no llega al 1%, y la mayoría de las provincias que tienen una sola cámara son más caras que esta de Mendoza. Pero bueno, también es un tema a discutir. Se mencionó por ahí también, y me parece que hay que aprovechar el trabajo previo que se hizo en la legislatura, que la hizo la gestión anterior. La vicegobernadora Laura Montero hizo un trabajo con distintos sectores de la sociedad, y me parece que ahí quedó un material importante, inclusive un libro quedó de esa tarea. Me parece que hay que rescatarla y ponerla en valor, porque hay un material también bastante importante. Para cerrar, querido Alberto, decirte que si vamos a esperar cuál es el mejor momento para este tipo de cosas, y no lo vamos a encontrar nunca. Hoy es la pandemia. Si pasa la pandemia pronto, Dios y la Virgen quiera que así sea, el año que viene hay elecciones, tampoco va a ser el momento, y la verdad que así venimos hace mucho tiempo. Yo aspiro a que podamos avanzar, aunque sea pandemia, que tengamos que hacer como hacemos hoy en la legislatura, a través de Zoom, trabajos de comisiones, pero bueno, así como estamos hoy con ustedes, yo les agradezco la oportunidad, podemos seguir discutiendo, charlando, aportando, modificando, y que finalmente podamos tener la reforma que Mendoza se merece. Yo de mi parte agradecerles a todos y a disposición para trabajar en esto. Muchas gracias a todos. Buenísimo, Adolfo, muchas gracias. Bueno, yo ahora sí
en primer lugar, tenemos una cantidad significativa de invitados, todos, absolutamente todos pueden expresarse, todos los que quieran, por favor, pídanos la palabra por chat y nosotros le vamos a dar la palabra para por lo menos un minuto de opinión o de pregunta. Eso por un lado. Por otro lado, tanto el tema del uni o bicameralismo como el tema de los órganos de control aparece permanentemente en todos los debates a los que estamos asistiendo, por lo tanto sería bueno que podamos profundizarlo un poco. Pero me gustaría dejar planteado también otro tema sobre el cual no se ha dicho nada. Yo no quiero pensar que se ha hecho... a ver, el año pasado cuando mis viejos y queridos amigos de la UCR me pidieron material sobre unicameralismo, hace 25 años que defiendo el unicameralismo, pensé que era para realmente estudiar el tema, todo lo demás. Después cuando lo vi en la campaña, me pareció, esto con todo cariño y respeto, por favor, pero me pareció muy demagógico como se usó. Es decir, no me gustó, pero sé que la gente, si la convocamos a quemar concejales a la Plaza Independencia el sábado a la mañana, capaz que van, porque hay un malestar con la política que es mundial. Entonces, me parece que ese es un tema que amerita que lo profundicemos un poco ahora. También la cuestión esta, como plantea el gobierno, el proceso, el año que viene, si sale la ley de necesidad de la reforma, vamos a estar votando referéndum y convencionales junto con la renovación legislativa, que la veo como tensa, porque la cosa el año que viene va a estar bastante densa en términos de Cristina, Alberto, Cornejo, y va a haber un alboroto político importante. Y nadie, no escuchaba a nadie hablar de este tema, de si es pertinente o no en el marco constitucional nuestro. A mí me parece que es muy clara la Constitución cuando dice, si se votase afirmativamente, el Poder Ejecutivo convocará la Convención Constituyente, pero como está en el planteo del proyecto, viene todo junto. Entonces, primero, quienes quieran hablar, por favor, pidan la palabra por chat y se la vamos a dar. Y en segundo lugar, yo tiro a toda la mesa, a todos, estos tres temas. ¿Hay que votar todo junto o separado? Y después, si queremos profundizar uni o bicameralismo, yo he planteado algunos reparos a eso de la cuestión territorial rígida, digamos, todos iguales. Hay alternativas, por supuesto, las conocemos y se han estado ventilando en los últimos años. También nosotros hemos participado en eso. Y la cuestión de los órganos de control, que es esencial, como también cómo se mete la participación política ahí. Así que bueno, tienen la palabra todos nuestros invitados. El que quiera, grita, no muy fuerte. ¿Ese vos querías hablar? ¿Ese? Respecto de los órganos de control, cortitos, porque yo creo que Alejandro Pérez Walde marcó muy bien el tema en cuanto a la participación sobre todo en materia de servicios públicos, que hoy es el gran tema. Yo creo que un órgano de control es necesario que tenga una regulación específica en un tema tan sensible que a los mendocinos nos toca muy de cerca, sobre todo en invierno, con el tema del gas. Pero también yo creo que la Constitución de Mendoza debe reperfilar Fiscalía de Estado. Ya sabemos que hay que separar asesor de gobierno y Fiscalía de Estado en la dinámica constitucional, porque ya ha quedado claro que no pueden estar regulados de manera conjunta, y no se trata solamente, como dijo también Alejandro, del Ministerio Público sacarlo del Poder Judicial y pasarlo a un sector aparte. Más allá de agrupar todo y dejar así abroquelado a los órganos de control, me parece que hay que redefinir el perfil técnico de esos órganos. Tribunal de Cuentas necesita un reperfil de pensar, en el marco del derecho público comparado, el Tribunal de Cuentas puede hacer un control concomitante, no ex post facto, como lo hace. Es decir, me parece que el Tribunal de Cuentas necesita de ese reperfil. Pero los órganos de control tienen otro gran problema, que es el cargo ineterno que suponen los titulares, que también se ha debatido y Silvina lo ha planteado respecto de los miembros del máximo Tribunal de Justicia.
¿podemos seguir pensando en una constitución en el siglo XXI con un asesor, con un fiscal de Estado, con los miembros del Tribunal de Cuentas, con los miembros del Tribunal Superior de Justicia, con cargos que estén 30 o 40 años? Obviamente la periodicidad en el cargo también abarca los órganos de control, obviamente con una regulación que permita que el titular no quede manipulado por el próximo gobierno entrante o saliente. ¿Se entiende hacia dónde apunto? De hecho, Fiscalía de Estado, en la Constitución del 49, el fiscal de Estado tenía una herramienta muy poderosa que hoy, obviamente con la eliminación del 57, la perdió y no la ha vuelto a recuperar nunca, que era la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad por la inconstitucionalidad misma. Un rol que Fiscalía de Estado perdió y que es una herramienta muy valiosa a la hora de proteger el imperio constitucional. Gracias, Ese. En este tema le vamos a dar ahora la palabra a Silvina, después Agustín Dicetimio nos plantea un tema que más adelante me gustaría agregar algo. Alejandro también esperamos una opinión sobre órganos de control. Escuchamos a la Silvina y acá estamos tratando de limitarnos a 2 minutos cada uno para poder hacer más rico el debate. Silvina, adelante. Bueno, gracias, Alberto. Mira, una sola idea para continuar la línea de exposición de Ezequiel. Efectivamente, como él refirió, en el trabajo que hicimos así, concienzudamente y de modo amplio en la legislatura, en la gestión anterior, en las que fuimos convocadas las universidades, porque íbamos en realidad desde las universidades, ¿sí? Yo propuse concretamente, y así lo escribí en el libro que finalmente se publicó sobre la reforma de la Constitución, una revisión necesaria, así se lo denominó, esta posibilidad de pensar para los miembros de la Suprema Corte, como también para los titulares de órganos extrapoderes que tienen esta equiparación constitucional, ¿no?, que la propia Carta Provincial les da, el tema de, sin afectar la garantía de inamovilidad, pensar en la temporalidad de sus funciones. ¿Por qué digo sin afectar la garantía de inamovilidad? Porque sabemos que hay toda una razón de carácter de diseño constitucional y republicano en cuanto a los fines de la independencia, poder munirlos de esta garantía de inamovilidad y de intangibilidad que todos entendemos y tenemos en claro. No obstante, en relación al tema de la temporalidad, yo traía a colación ejemplos comparados, como ha acontecido, por ejemplo, en Costa Rica, o en Uruguay, o incluso en Bolivia, donde en todos estos lugares se proponen mandatos fijos, en algunos con reelección, en otros sin reelección inmediata y en otros con reelección prohibida. Pero en todos plantear un periodo que puede oscilar, porque eso puede ser objeto claramente de discusión, de 10 años o de 15 años, un tiempo lo suficientemente necesario para generar doctrina, seguridad jurídica, en lo que hace, en este caso particular, a la interpretación que, por ejemplo, tiene la Suprema Corte en relación a la Constitución y al dirimir todas las cuestiones que se someten a su conocimiento. Pero, obviamente, al pensarlo para los ministros de la Suprema Corte, impactaría de modo directo en todos aquellos otros funcionarios que están equiparados constitucionalmente a los ministros de un superior tribunal, en este caso en Mendoza, la Suprema Corte. Y vuelvo a decirlo, a modo de ejemplo, nada más, esto es para enriquecer el aporte. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, los mandatos son fijos, con posibilidad de reelección, de una reelección, y el periodo pensado es de 8 años. También a modo de ejemplo, en Uruguay, por ejemplo, hay mandatos fijos sin reelección inmediata, y el periodo que han aconsejado para los superiores tribunales son de 10 años. Bueno, diferente sería el caso, por ejemplo, de Bolivia, donde hay un mandato fijo con una reelección prohibida y realmente el periodo es muy breve, es de 6. Esto me parecía importante aportarlo
al debate, porque todos hemos coincidido que esto es un proyecto cuya discusión se va a dar ampliamente en el seno de la legislatura como órgano que propiamente interviene en este proceso de carácter preconstituyente y de naturaleza absolutamente política, como es nada más y nada menos discutir el instrumento que nos va a regir de acá en adelante y esperemos por muy buen tiempo. Gracias. Gracias, Silvina. Escuchamos entonces sobre este tema de órganos de control a Alejandro y después me gustaría contestarle a Dicetimio la pregunta. Bueno, brevísimo respecto de lo que acaba de decir Silvina, coincido en que hay que ponerle un límite a los mandatos de los miembros de la Suprema Corte. No es concebible los cargos eternos. Yo también incluiría ahí presidencia del Tribunal de Cuentas, contador general de la provincia. O sea, hay cargos de control y que son políticos y son esencialmente políticos, pero que nada puede ser que no tenga límite. No sé con los jueces inferiores, porque los jueces inferiores lo ponemos a buscar trabajo cada 6 años. Creo que en Salta no les ha ido bien con esta respuesta. México tiene un tope de 15 años para los miembros de la Corte Suprema de Justicia Federal de los Estados Unidos de México. Los controles son fundamentales porque son los instrumentos que viabilizan el ejercicio de los derechos. Derechos no faltan. Gargarella lo ha precisado muy bien. Dice, mire, esta compulsión a reconocer derechos que después no podemos pagar. No tenemos los recursos. Para que después a lo mejor salga alguna respuesta individual para alguno que consiguió un buen abogado. No puede ser así. El control tiene que ser participativo, tiene que caer sobre los servicios públicos, el Estado se tiene que someter a control. A mí me ha pasado de algún gobernador que dijo que no necesitaba ser controlado, pero yo estoy convencido que tienen que ser controlados. Todos tenemos que ser controlados quienes estamos ejerciendo funciones públicas. Y en especial garantizar los servicios públicos a través de controles con participación, pero no despolitizarlo absolutamente, porque esto es política, esto es alta política. Entonces, si el Estado, el gobierno maneja la provisión de agua y saneamiento o maneja algún servicio público, tiene que estar en el control el opositor, así como el auditor general de la Nación lo propone la oposición, lo elige el Congreso, pero lo propone la oposición. Bueno, creo que eso deberíamos tomar algunos ejemplos de ahí. Nuestro EPRE está bastante bien organizado, más allá de las desafortunadas intervenciones y de algunos mecanismos que después se han armado para esterilizar esos controles. Pero esos controles tienen que tener rango constitucional, tienen que tener posibilidad de participación, y no digo que sea despolitizada. Veamos cómo instrumentamos la política para esos controles. Pero son parte esencial de los derechos verdaderamente reconocidos. Estamos llenos de cláusulas programáticas, de promesas, de derechos, donde cada uno inventa un derecho más amplio y todos ampliamos derechos, pero resulta que a la gente no le llega, porque no hay quien vaya y vigile y controle, como podría ser el mismo reparto de la coparticipación municipal en nuestra provincia. Ahí tiene que haber alguien que controle y que no sea del mismo gobierno. O sea, esto tiene que ser, miren los problemas que tenemos. ¿Dónde está la Comisión Federal de Impuestos en Buenos Aires, que no abre la boca con lo que está pasando en este momento con la coparticipación de las provincias? Bueno, he tratado de meter muchas cosas muy cortito porque veo que somos varios y queremos escucharnos todos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Sí, estaba pensando ayer por lo de Capital Federal y Fernández, que en diciembre del año pasado en septiembre del año pasado tuvimos un pronunciamiento de la Corte cuando el DNU de Macri, ¿no?, sobre perjuicios a las provincias por pérdida de coparticipación. El tema de los controles me parece esencial, pero también le hemos pedido, Sergio tenía que retirarse ahora por otras reuniones, pero le hemos pedido que se quede para tocar el tema del unibicameralismo, pero estaba también la pregunta de Agustín, que me gustaría referir brevemente, todos la tienen en el chat. Quiero aclarar para los chicos que han pasado por nuestras materias de derecho político, derecho público provincial
que cuando hablamos de la crisis de la partidocracia, básicamente hablamos de la escasa representatividad genuina que tienen hoy los partidos políticos frente a un colectivo social que opta preferentemente por personas, por valores transversales, por propuestas, y ya no siente el voto de pertenencia como se sentía o como todavía se siente por ahí en los que somos un poco más grandes. Yo, en lo personal, no tengo ninguna pertenencia, pero ya la gente, mientras cada más joven es, menos pertenencia tiene. Nosotros, en lo personal y con otra gente, venimos impulsando la idea de que las personas que no pertenecen a un partido político deberían tener la posibilidad de presentarse como candidatos a los cargos públicos, con avales, con ciertos sistemas formales, pero pedirle a una persona que lee y escribe y tiene una maestría y se preocupa por la sociedad y por la social y milita en su barrio, y pedirle que se afilie o que tenga el etiquetamiento de un partido, nos parece que es un exceso en este momento de la realidad. De hecho, ha habido proyectos de ley en la legislatura a lo largo de los 35 años de democracia tratando de resolver eso, porque Mendoza tiene el privilegio de que, como la Constitución es de 1915, no está el monopolio de las candidaturas en la Constitución, sino en la ley electoral. Es un tema para analizar, pero queríamos escucharlo también. Este tema de los independientes es parte del debate. Después vamos a escucharlo ahora a Sergio con el tema unicameralismo y bicameralismo, y después lo volvemos a escuchar a Federico para un aporte. Sergio, te escuchamos. Bueno, gracias, Alberto. Voy a hacer fe de mi oficialismo casi obsecuente, como decís vos. Pero yo vengo de la política, no me voy a hacer el gallo encandilado a esta altura. Y quizás no fue lo más feliz presentar la bicameralidad o la unicameralidad en Mendoza desde un punto de vista del costo fiscal o del costo económico. Pero también me parece que sobre eso ahora se anula la posibilidad del debate sobre el sistema. Un sistema u otro pueden ser muy caros, muy económicos, pero también muy malos o muy eficaces. Entonces a mí me gusta hablar de el costo de eficacia para poder entrar en el tema de fondo. Siempre he dicho, y he sido legislador en ambas cámaras, que la verdad que, y no creo que me gane en expertise nadie en esto, que como está el sistema bicameral en Mendoza no tiene ningún sentido. Tiene la misma base de representación. Los partidos políticos que están en diputados opinan lo mismo que los que están en senadores. Es decir, yo la verdad que así no le veo sentido. Admitiría un sistema bicameral en Mendoza si una de las cámaras, la Cámara de Senadores, representa a los departamentos comunas. Eso me parece interesante, que habría que abrir en la discusión, pero tal cual como está, yo me quedo como lo han hecho la mayoría de las provincias, 14 creo, ¿no? Provincias importantes, como Cava, como Río Negro, porque la unicameralidad hace más ágil el proceso, más eficaz que el sistema bicameral. Y yo no creo eso de que el doble control se pierda. Si nosotros podemos incluir con mayor precisión y más amplia un sistema de doble lectura, como tienen las constituciones que recién nombré,
y hablar de una doble lectura ciudadana, popular, para hacer un poder legislativo más fuerte, más representativo y más confiable, porque al abrir cada proyecto, o la mayoría de los proyectos, porque algunos naturalmente no se pueden abrir, a que la ciudadanía opine, y bueno, es fuerte, es un cambio institucional que a mí me parece interesante, es un desafío, también un desafío para el ejercicio de la ciudadanía, más ciudadanía. Voy a poner un ejemplo. Esa Cámara única con representación territorial, pero también poblacional, que hoy no existe en Mendoza, sanciona una modificación al Código Procesal Penal, o a cualquiera de los códigos procesales. Se pone a consideración de la ciudadanía y se expresa el Colegio de Abogados, la Federación de Abogados, los abogados en particular, la Asociación de Magistrados, los fiscales, y plantean modificaciones a ese proyecto. Esa doble lectura popular del pueblo, de los ciudadanos, a los que estamos invitando a ejercer ciudadanía, porque mucho hablábamos de la ciudadanía, pero también hay que abrir esos canales dialógicos y de participación. Y cuando vengan y les digan a esa Cámara única, miren, tal artículo violenta principios normativos de la Constitución, o tal artículo se contradice con, yo digo, esa Cámara única no va a tomar en cuenta la expresión popular. Yo creo que yo me quedo con el sistema unicameral, como lo has dicho, nos has enseñado vos, Alberto. Entiendo que te puedas sentir afectado porque se lo quiere, o se lo... Mira, en parte también se presentó así, y en parte muchos agarran de eso ahora para que no podamos discutir el sistema. Pero la verdad que despejando el trigo de la paja, un poder unicameral donde esté representada la población y estén representados los departamentos comunas, con una doble lectura popular, bueno, me parece que ha iniciado un camino institucional novedoso, cuanto menos novedoso. Así que bueno. Gracias, Sergio. Sí, decir eso. Es un tema para discutir, pero sin duda, a ver, tiene un aval y es un tema interesante para profundizar. Probablemente amerite un solo debate donde vamos a estar todos de nuevo apasionados, pero te agradecemos mucho, Sergio, que nos hayas podido acompañar. Tiene la palabra ahora Federico D'Angelo, pero le quiero hacer una pregunta que nos pasa Sebastián Corbera y también es sobre el tema del defensor del pueblo. Así que, Fede, además de tu opinión, también sobre el defensor del pueblo. Si hay que cubrirlo sí o sí, porque sabemos que a nivel nacional tenemos un defensor del pueblo dibujado desde hace ya muchos años, no hay forma de que se designe un titular, hay un adjunto que nadie conoce y nadie ve, uno se mete en la página del defensor del pueblo y es para llorar. Ese es un tema, y el otro tiene que ver con la forma de llegar al cargo de defensor del pueblo. Recién Alejandro decía, bueno, son cargos políticos. Hoy el defensor de la transparencia o el defensor de la transparenticidad es un militante que ha sido legislador, ha sido concejal, Entonces por ahí da la impresión, lo digo con infinito precaución, que no siempre el poder se controla a sí mismo, o los amigos y amigas del mismo partido no siempre controlan efectivamente a las personas. Hace poco
en una clase de Gabriela Ábalos compartíamos con un experto de Córdoba que nos dice: jamás un tribunal de cuentas municipal de Córdoba ha cuestionado una rendición de cuentas porque se integran con la misma mayoría que se integra el Consejo Deliberante, con lo cual no controlan absolutamente nada. Entonces, Federico, te dejamos esto. ¿Cómo sería el defensor del pueblo? Habría que garantizar cómo se elige, y por otro lado lo que nos querías aportar del debate con el que veníamos. Sí, Alberto. A ver, en cuanto a la pregunta de Sebastián y bueno, la que me haces, el tema, a ver, una cosa, un camino va por lo que uno puede pretender y otro va a ser la realidad misma, ¿sí? O lo que se termine resolviendo al momento de la convención. Yo creo que se deben cumplir ciertos requisitos para ser defensor del pueblo, ¿bien? Entre ellos, acreditar, ¿sí?, cierto ejercicio en la profesión de abogado. A ver, esta es mi opinión, bien, puede ser totalmente discutida e incluso pueden haber oposiciones de la misma, pero bueno, es lo que yo pienso, ¿sí? Creo que debe ser un sistema de selección estricto, riguroso. A mí me parece que llegar por amiguismo político a un cargo en el cual una de sus funciones es el control de la función administrativa, y no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. En base a eso, y relacionándolo con el aporte que quería realizar, es que en la provincia de Mendoza, en el año 2014, se sancionó la ley 8.706, que lleva a cabo, si hacemos un parangón, el control, tanto externo como interno, de la administración pública. Es decir, tanto un control externo, ¿sí?, con el Tribunal de Cuentas en la provincia de Mendoza, y también un control interno, es decir, como sería a nivel nacional, la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Esta ley creo que no se ha dado una suficiente publicidad, o por ahí creo que habría que reestudiarlo un poquitito, como para hacer un balance al momento de llevar a cabo esta charla o este debate respecto de los órganos de control en la provincia de Mendoza. No sé si quedan por ahí dadas las respuestas. Alberto, Seba. Gracias, Federico. Seguimos acá en el debate. Hay un planteo de Emiliano Rodríguez que es muy, muy concreto y sobre el cual realmente nuestro debate ha quedado en mora, a pesar de que te quiero decir, Emiliano, que lo que planteas es crucial. Acá hay un tema del cual hoy no hemos hablado, no ha salido, pero que es bravísimo, que es el control del recurso más crítico que tiene la provincia, que es el agua. Nosotros construimos en 1895 dos cosas fantásticas, seguramente. El principio de inherencia, elevado a canon sagrado, sacrosanto e intocable, que si lo querés revisar, te salen y te matan todos los regantes, y el pool vitivinícola, que le ha ido bastante bien y le sigue yendo bastante bien. La cuestión es, como dice Miguel Matus, si el agua en una provincia semidesértica, el principio de la inherencia no debe ceder a la condición del agua como bien público, ya no como bien privado. Este es un tema crítico que tal vez amerite más debate, pero quienes quieran aportar, por supuesto que son bienvenidos a hacerlo. Yo, Emiliano, creo que es un temazo el que has planteado. Por otro lado, nos está acompañando también, le damos la bienvenida a otro querido amigo que ha sido también una presencia habitual en nuestros debates, que es Gustavo Cairo, actualmente legislador. Gustavo, te cuento que hemos estado escuchando a todos los actores del proceso jurídico y político de distinto tipo, y nos encantaría tener por lo menos tu opinión, un paneo, una mirada del proyecto que ha enviado el gobierno, mientras seguimos con otros temas. Pero sería bueno escucharte tu percepción del proyecto del gobierno.
Muchas gracias, Alberto. Un saludo a todos. Bueno, muy generalmente estaba en otra reunión, así que recién ahora me puedo conectar. No sé lo que han estado conversando, pero mi paneo general sería que vos sabés, Alberto, y lo he manifestado, que soy un defensor de la Constitución de 1916 y estaba muy preocupado porque no se cambiaran ciertas cosas que estaban en su espíritu. Y la verdad es que este proyecto que ha enviado el Ejecutivo preserva muchas de esas cosas que yo planteaba que había que defender. Por lo cual, en ese sentido, estoy bastante tranquilo. Y sí, por ahí se lo he planteado al propio ministro de Gobierno en su momento, en algún Zoom, el tema de los distritos electorales, tal cual está del sistema electoral que se plantea para el órgano legislativo. Me parece que yo haría otra cosa o lo tocaría un poquito, porque si bien mezcla el sistema de elección de legisladores por departamento, los mezcla con un sistema proporcional, pero a la vez mete los distritos o las secciones electorales ahí. Hay otras provincias que tienen el legislador por departamento, pero eso mezclado con una lista única por sistema DONT para el resto de los legisladores. Con lo cual se le da a las terceras fuerzas más posibilidades. Yo creo que, para dar un ejemplo, en el Valle de Uco, tal cual está el sistema planteado en esta reforma, va a haber un legislador por departamento y además 2 legisladores elegidos de manera proporcional. A mí me parece ahí muy difícil que una tercera fuerza pueda lograr colar un legislador que represente al Valle de Uco, sino que los partidos más grandes van a tender a quedarse con esos legisladores. En la región sur, la sección sur, son 4 que se eligen de manera proporcional. Creo que también le quita un poco de posibilidades a las terceras fuerzas. En el este lo mismo. No así en el Gran Mendoza, que hay más legisladores que se van a elegir. Pero bueno, esa es una de las dudas que planteo, pero en relación al proyecto que se había mandado el gobierno de Francisco Pérez, donde se incluía decretos de necesidad de urgencia, delegación legislativa, aprobación de leyes en comisión, etcétera, esto es una bendición republicana, por lo cual mis preocupaciones son tangenciales, digamos, y serán materia de discusión, pero nada sustancial que me haga preocupar tanto por la Constitución de 1916. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, quedaría una última posibilidad de agregar observaciones, percepciones, opiniones. Son muchos los temas que quedan. Seguramente el desafío de hoy fue tomar el proyecto en general y saltaron los temas que habitualmente saltan. Hay uno que es garantías, que me parece que es central, porque cuando hablamos de derechos, hemos coincidido en que no hay que guitarrear con los derechos, porque si el sistema económico no da respuesta, los derechos los vamos a poner. Y cada conquista de la ciencia es un derecho nuevo. Entonces el cambio de sexo ahora es un derecho porque gracias a la ciencia podemos cambiar de sexo. La fertilización asistida es un derecho y está muy bien, pero no creo que sea necesario de ninguna manera estarlo. Pero en cambio las garantías, que son materia procesal, que son materia de cada provincia, sí ameritan un análisis interesante. Bueno, entonces dejamos abierta la posibilidad de que todos los que quieran hablar 1 o 2 minutos para el cierre de esta jornada lo puedan hacer. Tan solo pidan la palabra. Silvina, por favor, te escuchamos, después Ezequiel. Bueno, dos aspectos nada más para poder proponer también lo siguiente. El proyecto es amplio, es rico en diversos temas, en contenido, y como la cátedra viene desde el año pasado, como dijimos al inicio, reuniéndonos de modo amplio, plural, participativo para analizar todos estos temas, me parece que claramente este aspecto
del proceso constituyente que está recién dando sus primeros pasos, va a ameritar seguramente una nueva reunión donde podremos ir profundizando distintos temas que aborda el proyecto. Esto, desde ya, para quienes están presentes, puedan saber que en este espacio académico, insisto, abierto, plural, bien vale un análisis serio de todos estos temas. Y un punto que trató Anabela, y me gustaría de algún modo darle respuesta cuando ella lo presentó, que tiene que ver justamente con lo que en el exterior se conoce como gestión autonómica con relevancia exterior. Y no es otra cosa que de algún modo lo que el maestro Pedro Frías ponía en acento sobre la posibilidad que tienen las provincias de gestionar sus propios asuntos a través de la celebración de convenios, ¿sí? Creo que es una facultad que nos está reconocida por la Constitución Nacional. Desde ese reconocimiento, las provincias estamos habilitadas, de hecho, solo la Constitución habla de que será con conocimiento, no con aprobación, del Congreso. Obviamente, pone 3 condiciones específicas que tienen que ver, en buen romance y de modo coloquial, con no comprometer la fe de la República cuando una provincia legítimamente gestiona sus propios intereses en el exterior. Puede ser contemplado en la Constitución, definiría por ahí mucho más el marco, las condiciones, no dejaría duda, pero en el caso de no ser contemplado en este proyecto, es una facultad que las provincias pueden ejercer por sí, por ser justamente entidades con autonomía y posibilidad de propia gestión en el exterior, como de hecho se ha venido efectivizando, respetando los condicionamientos que pone la Constitución Nacional al respecto. Esto quería comentar, justo creo que Anabela acaba de retirarse, ella había preguntado ese aspecto, bueno, desde ahí la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Silvina. Claro que esto va a seguir, ahora lo vamos a escuchar a Ezequiel. Yo no quiero azuzar el miedo, pero cuando yo dije al principio que el proyecto deja temas demasiado abiertos y corre el riesgo que luego entren dentro de la amplitud interpretativa de la Convención Constituyente, cuando el proyecto ordena a la Convención, en el proyecto, ¿no?, acomodar, adecuar las atribuciones del Poder Ejecutivo y no especifica, eventualmente, por vía indirecta, pueden estar los decretos de necesidad y urgencia. O sea, yo no me quedaría tan tranquilo en cuanto a la bondad republicana del proyecto, porque, bueno, todos conocemos que muchos procesos de reforma llevan implícito a veces otras intencionalidades que al principio me aparecen. Bueno, tenemos el ejemplo de Buenos Aires, cuando por vía indirecta a la Convención Constituyente le metieron la reelección del gobernador. Entonces, en cuanto a la atribución o a la necesidad de regular las atribuciones del gobernador, eventualmente es un tema que la Convención Constituyente puede tratar porque en virtud de la amplitud del temario estaría habilitado. Lo mismo pasaría en el ámbito del Poder Legislativo cuando hable de las aprobaciones en comisión o esta cuestión que el derecho público trae de los tratamientos de urgente y muy urgente tratamiento, que eventualmente pueden aparecer, porque yo, a lo mejor, una postura un poco más conservadorista, creo que el proyecto o el temario debería ser un poquitito más específico sobre qué debería incluir o qué eventualmente no debería tratarse. ¿Cómo? Para asegurar esta integridad republicana, habría que dejar planteado qué hacemos con estas cuestiones que sí lo traía el proyecto de Paco Pérez, que era mucho más amplio en cuanto a la especificidad de los temas a modificar. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, muchísimas gracias a todos, esto está grabado,
lo vamos a subir por lo menos el drive al de la Cátedra de Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Va a quedar ahí para estar al acceso de todos. Quedamos para la próxima, seguramente los temas han salido casi naturalmente y son muy, pero muy densos, son muy, pero muy ricos, así que sin dudas vamos a tener oportunidad de profundizar más intensamente todo lo que viene. Esperemos, la verdad, si me tuviera que despedir, me despediría con algo que dijo el Adolfo, porque dijo, che, hermano, otra vez vamos a empezar, ay, no es el momento, ay, hay otras urgencias, ay, hay otros problemas. Nosotros, el Gustavo se acordaba al principio, éramos jovencitos, él, la democracia y yo, cuando empezamos a hablar de estos temas. Él y yo seguimos siendo jovencitos, pues la democracia ya pasó de la pubertad al Alzheimer y seguimos discutiendo el tema. Entonces lo bueno va a ser, esperemos, que las fuerzas que están en la legislatura y que son las que tienen la llave de los 2/3, es inevitable y fatal, ojalá se decidan abrir el juego, a escuchar a mucha gente, no solamente los que se dedican al derecho constitucional, sino la gente común y corriente que tiene expectativas frente al Estado, que tiene expectativas frente al poder y que tiene expectativas frente a la política, y ojalá que nosotros podamos acompañar con el insumo técnico para que salga la mejor constitución posible para Mendoza. De nuevo, el agradecimiento a todos y nos vemos en cualquier momento de nuevo. Gracias, un gran cariño. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima reunión. Y tengo... ¿Por dónde la reunión?